la atención de lo que Dios nos sigue recordando hoy, en pleno año 2014, en este siglo XXI. Dios quiere seguir marcando pautas en nuestras vidas y en nuestra sociedad. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Amén. Sí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Estamos ubicados? Deuteronomio 30, 19. Amén. Dice así esta palabra: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Para que vivas tú y tu descendencia. Podemos titular este mensaje en esta mañana. Voy a tratar de ser corto. Se puede titular: escoge o tienes que escoger, como usted le parezca bien. Puede decirle que está a su lado: tienes que escoger. Ahora, si lo personaliza, usted podría decir allí: escoge, o escogeré, o escojo. Amén. Pero vamos a titularlo: escoge. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando observamos, mis amados hermanos, nuestro panorama de hoy, lo que estamos viviendo, algo parecido con la realidad que vivió para ese entonces el pueblo hebreo, quien estaba bajo la responsabilidad de la guía de Moisés. Llegó un momento, mis amados hermanos, en que ya Moisés llegó a la conclusión. Habían circunstancias difíciles, habían momentos donde parecía que el agotamiento ya físico de Moisés, la tendencia era quizás hasta volver atrás o no continuar al frente del pueblo por las contradicciones que habían allí, porque Dios desde un principio le había prometido, le había dado promesas para que pudieran vivir una vida estable, una vida vamos a llamarle segura, una vida tranquila en medio de su peregrinaje camino a la tierra de Canaán, lo que Dios les había prometido conquistar. Pero hoy, mis amados hermanos, hoy en día vemos que Dios les sigue retando al hombre, sigue retando a las sociedades, sigue exigiendo, o mejor dicho, le sigue dando a las naciones una oportunidad más, de las naciones poder escoger entre lo bueno y lo malo, entre los dioses paganos y el Dios verdadero, el Dios al cual nos dice la palabra de Dios allí, el Dios que nos promete la bendición y la vida para vivir nosotros y nuestra descendencia, ¿sí o no? Dios en este día nos está llamando, mis amados hermanos, a escoger entre lo bueno y lo malo. Hay tres decisiones que generalmente el hombre tiene que tomar sobre la faz de la tierra, independientemente cualquiera sea la sociedad donde viva, el país donde viva, pero es necesaria y de ella va a depender de lo que el hombre en la tierra debe hacer. Una de ellas la primera decisión es cómo voy a vivir y con quién voy a vivir, o con quién pueda vivir. La segunda decisión que debe tomar el hombre sobre la faz de la tierra es qué vamos a hacer durante esta vida aquí en este mundo, en esta tierra. Y una tercera decisión importante, que es la que quizás no nos gusta y que es la que nos apega generalmente a la vida terrenal, a la vida circunstancial, a la vida momentánea de este mundo, es dónde vamos a pasar el resto de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una historia, un cuento, una historia de un sabio que, valga la redundancia, sabio, muy sabio. Y se le ocurrió a un niño un día ir al sabio y de preguntarle acerca de una
una trampa pues que le quería poner al sabio a ver si descubría que verdaderamente el hombre era sabio. Entonces el niño dice, voy a llevarme un pajarito en mis manos y se lo voy a presentar al sabio, pero dependiendo de su respuesta, pues entonces ahí descubriré qué tal y qué tanta sabiduría tiene el sabio. El niño llegó frente al sabio y le dice, señor sabio, el pajarito que traigo en mis manos está muerto o está vivo. Entonces el niño dijo, bueno, si dice que está muerto, voy a abrir mis manos y lo dejo volar. Si dice que está vivo, lo voy a apretar y cuando abra mi mano va a aparecer muerto. Entonces el sabio se quedó pensando por un momento a ver qué decisión y qué escogían entre las dos. El sabio sencillamente le dice al niño, escoge tú. El poder lo tienes en tus manos. Hoy ese sabio, hoy ese Dios, hoy ese Salvador, hoy nuestro Dios eterno nos pone a escoger entre el Dios muerto, el Dios que siguen tradicionalmente las naciones, o el Dios vivo que en medio de una nación puede hacer resucitar, mis amados hermanos, la esperanza, los sueños, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de las dificultades que tenemos que atravesar y enfrentar día a día, a pesar de las batallas, mis amados hermanos, que la iglesia tiene que en este tiempo pelear. Sin embargo, mis amados hermanos, todavía tenemos a un Dios que no se agota, que permanece en el tiempo, que está vivo, que marca diferencia en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra sociedad, y que hoy nos pone a escoger. Si seguimos con la tradición, ¿cómo vamos a vivir? La primera decisión, seguimos viviendo al modelo y al estilo de la tradición, de las religiones y de los sistemas humanos. Seguimos viviendo nuestra vida conforme, tranquila, quieta, como que si nada estuviera pasando, o nos movemos al ritmo de Dios y hoy entonces comenzamos a marcar pautas, seguimos intercediendo en la presencia de Dios, decidimos vivir en santidad delante de Dios, decidimos decretar por fe que esta nación va a cambiar, seguimos esperanzados en que Dios algo va a hacer por Venezuela, o nos seguimos quedando arrinconados por allí donde las circunstancias nos van llevando a una vida de incertidumbre, a una vida de estrés como la que viví esta semana. Si les puedo echar el cuento, se lo he hecho. Pero sin embargo, mis hermanos, hoy Dios nos dice, escoge, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios allí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cuál es uno de los pasos que el Señor dice? Amando ¿a quién? A Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Amén. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, las circunstancias que vivimos hoy nos están llevando a eso, a vivir una vida de incertidumbre, una vida de angustia, una vida marcada por los sistemas humanos, una vida donde la insatisfacción de la sociedad por los sistemas políticos de las naciones se hacen cada día incompetentes, insuficientes. La gente anda bajo una inconformidad, la gente anda cargada de mucha impotencia, de mucha rabia, de mucha insatisfacción, mis amados hermanos. La gente busca por allá, busca por aquí, busca por cualquier medio, se refugia quizás en los adivinos, se refugia en los dioses muertos que fabrican los hombres, se refugian en algún adivino, en algún santero, en algún brujo, se refugian en algunos políticos para que nos den respuesta de alguna manera. Pero mis amados hermanos, no vemos respuesta de ningún lado, mis amados hermanos. Pero hoy el Señor nos dice una palabra: escoge entre la vida y la muerte, escoge entre los sistemas agotados y amellados de los hombres, escoge entre este sistema mundo que no vemos respuesta de nada, escoge entre este sistema de mundo que está cada día más insípido y se hunde en su propia condición y pecado, se hunde en su propia condición, o escogemos la vida, mis amados hermanos. Si hoy escogemos a Dios, mis amados hermanos, podemos entender que Dios es el que está
está en medio de esta situación, que sé que no nos va a dejar desamparados, mis amados hermanos. Estamos seguros que la presencia de Dios va delante de nuestras vidas, y Él es que hace nuestros pies como de sierva, como le dijo allí a Habacuc, y el que le hace andar sobre mis alturas. Eso es lo que va a marcar la diferencia, mis amados hermanos, cuando un pueblo decide y escoge a su verdadero Dios y aparta un poco la cultura, aparta un poco la tradición, apartamos un poco las costumbres, apartamos un poco para un lado a los dioses muertos, a las creencias religiosas, y decidimos serle fiel y mantenernos creyendo en el Dios que abre nuevas puertas. De nuevo nos da palabra de esperanza, nos anima para que continuemos y no desmayemos en el camino, mis amados hermanos. Hoy Dios te pone a escoger entre ese Dios del pasado, de la costumbre, de la sociedad, de la cultura, de los brujos, de los adivinos, de los opinadores, de los analistas, y en el Dios que nos da hoy una esperanza, nos ha dado otra oportunidad, nos permite depender de Él en fe y creer. Bendito sea el nombre del Señor, que donde no hay nada, Dios va a obrar, que donde no vemos agua, va a brotar, que donde no vemos la provisión, Dios la va a traer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy escogemos eso delante de Dios, tomar una decisión a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir, a quién le vamos a creer y en quién vamos a confiar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana? Hoy Dios está llamando a la nación venezolana. Hoy Dios está desafiando a la iglesia. Escoge hoy si seguimos como va el país en su situación y en su mengua espiritual, o decidimos volvernos a revestir de nuevo, volvernos a arrepentir, volver a confesar nuestro pecado, volver de nuevo al camino. Hoy el Señor le hace un desafío a la iglesia y a la nación. Escoge hoy entre la vida y la muerte. O seguimos confiando en los políticos, o seguimos confiando en los poderes económicos, o seguimos confiando en la incertidumbre y en la desestabilización, o en la angustia, o seguimos confiando en el Dios que nos promete fortaleza, en el Dios que nos da en medio de las circunstancias. Nos dice: yo soy tu Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos da esas promesas, mis amados hermanos. Entonces hoy es el tiempo de escoger. A la nación Dios le está hablando hoy y le dice: escoge Venezuela, o va a seguir hundida en sus creencias, en la adoración a las personalidades, en las adoraciones a las divinidades terrenales, a la adoración al satanismo, a la oscuridad, al ocultismo, o vamos a escoger a servirle al Dios de la luz, al Dios de la eternidad, al Dios que intercede en este momento desde el trono por nuestras vidas, al Dios no solamente que se quedó en la historia en el pasado, sino al Dios resucitado, al Dios que se presentó de nuevo a la humanidad. Aquí estoy, el que había sido crucificado y muerto, hoy de nuevo viene a resucitar nuestra esperanza, nuestro sueño. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Señor le dice a esta nación: tiene que escoger. Hoy le dice a la iglesia: tenemos que escoger también. No podemos seguir de nuevo en las tradiciones, en la tradición de la religión común que tenemos en el mundo, en las nuevas creencias. Lo que pasa es que nos acostumbramos quizás a crear nuestras mismas, a condicionarnos a nuestras propias creencias, a nuestras propias comodidades y a nuestros propios estilos de vida. Pero el estilo de vida de Dios, mis amados hermanos, es: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu pasión, sin desmayar en el camino, confiadamente en todo su peregrinar en esta tierra, en este mundo, con toda tu familia. Dice: para que escoja la vida para ti y para tu descendencia, mis amados hermanos. Hoy Dios llama al hombre a restaurar el sacerdocio. Hoy Dios llama a la nación a escoger su Dios. Hoy llama a Dios a la iglesia a retomar de nuevo el camino de la adoración, el camino de la intercesión, el camino de la oración, el camino de la santidad, el camino del
temor a Dios, para vivir, mis amados hermanos, en medio de esta nación, vivir nosotros, bendito sea el nombre del Señor, no solamente teniendo una posición, sino una condición delante de Dios. Y cuando tenemos una condición delante de Dios, una condición de santidad, una condición de agradecimiento al Señor, una condición de temor a Dios, una condición de santidad en la presencia de Dios, entonces ¿sabe qué va a pasar, mis amados hermanos? Que como usted y yo somos creyentes, cristianos, vamos a comenzar a afectar al mundo espiritual, como ya está pasando, pero falta más, algo más falta de derrumbar y de destruir y de derribar. Mis amados hermanos, vamos a afectar el mundo espiritual, y no solamente vamos a afectar el mundo espiritual, lo vamos a impactar al mismo tiempo. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Con el poder del evangelio, eso es lo que está pidiendo el mundo y esta nación hoy. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y cuando hablamos del poder, mis amados hermanos, es lo mismo que decir dinamita. Si activamos aquí ahorita en este momento una explosión de dinamita, esto se volvería nada, mis amados hermanos. Lo que necesitamos, mis amados hermanos, la iglesia de hoy es escoger a ese Dios de poder, que cuando predicamos el evangelio impactemos, afectemos e impactemos a este mundo, mis amados hermanos, para que las divinidades y la adoración a las divinidades humanas, a la personalidad humana, se caiga ese argumento de la mente y la gente entienda en Venezuela que hay que escoger al verdadero Dios, al que da la vida, al que abre puertas, al que en medio del desierto provee los alimentos, provee esperanza, provee fe, bendice, alabado sea el nombre del Señor. El poder del evangelio se necesita predicarlo en Venezuela de nuevo con fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos escoger a ese Dios de nuevo, porque quizás nos hemos acostumbrado a la religión tradicional, a lo que a nosotros nos conviene, a nuestras comodidades. Pero es el tiempo, mis amados hermanos, de movernos en lo que Dios nos está pidiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente también que acomoda su vida a su estilo. Quizás hoy no me importa si vivimos en pecado, no importa que vayamos a la iglesia, que incluso llevemos la Biblia debajo del brazo, no importa que diezmemos, no importa que quizás hasta estemos en el servicio, pero andamos en pecado. Dios está pidiendo, hoy escoge entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No vivir mi vida a mi estilo, mi conforme, viendo televisión, viendo solamente películas o viendo solamente internet. Hoy es tiempo, mis amados hermanos, de ocuparnos un poquito más de la palabra, y preocuparnos un poquito más de la oración, preocuparnos venir un poquito más a las actividades espirituales, mis amados hermanos. Este fin de semana, este viernes, hay vigilia por el ministerio de intercesión y el ministerio de caballeros, y toda la iglesia quisiera verlas el viernes aquí, mis amados hermanos, en vigilia a partir de las 7 de la noche hasta la hora que el Señor nos permita, bien sea hasta las 12, hasta las 3, como el Espíritu Santo nos dirija. Este viernes a partir de las 4, esta semana hemos estado predicando en diferentes partes de la ciudad, de Mérida, del centro, de Ejido, en diferentes partes, predicando su palabra, predicando a la gente en las colas, predicando en las calles. Este mismo viernes a partir de las 4 podemos estar aquí en la plaza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que podamos salir a anunciar al mundo que escoja entre la vida y la muerte, en seguir viviendo esta vida conforme, esta vida quizás adaptada al sistema humano, al gobierno, al sistema que quizás nos rigen por un solo tubo de ver una sola óptica de la vida, o escoger verdaderamente al Dios que puede levantar esta nación, transformarla, porque una iglesia en Venezuela, porque un pueblo en Venezuela, porque una familia en Venezuela, porque un cristiano en Venezuela decidió escoger, y decidió escoger nada más y nada menos que al Dios que tiene poder para cambiar la sociedad de las naciones. Por más crisis que haya, es cuando debe haber más Cristo Jesús para esta nación, más Cristo Jesús para la humanidad, más Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
no tenemos a un Dios agotado. Tenemos a un Dios que está más vivo que nunca. No al Dios que agarró la cruz y solamente Satanás pensaba que se iba a quedar por el camino desmayado, desangrado, y no iba a cumplir con el propósito de llegar hasta el Gólgota, hasta la cruz. Pero da la casualidad, o no la casualidad, la sorpresa para el enemigo, mis amados hermanos, es que Cristo llegó a la cruz y no se bajó de la cruz. Mis amados hermanos, tiempo de no bajarse de la cruz, de no tirar los guantes, de no desmayar, sino hoy es más el tiempo de levantarnos y seguir confiando a este Dios que hoy nos dice: escoge la vida para vivir. Escogemos al Dios de la vida, que le da vida a Venezuela, que le da vida a la iglesia. Y si la iglesia escoge al Dios de la vida, vamos a ver, mis amados hermanos, a una nación que vendrá y será transformada con un nuevo liderazgo, con una nueva iglesia, con una nueva unción. Se aperturarán más iglesias, levantará Dios más liderazgo, más ministerio. Se levantará una juventud que conozca a Dios, que tema a Dios, porque en nuestras casas nos hemos encargado de enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, que hay que adorarlo a Él, que hay que temerle y que hay que recordarle a nuestros hijos en la noche, durante el día y donde andemos con ellos, que hay un Dios al cual se le debe toda honra y toda la gloria por siempre, y que vive por siempre y que nos promete vida, y que en Él estamos seguros, y que es un Dios que no defrauda, sino que permanece fiel hasta el final de nuestra existencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos a ese Dios, a escoger a ese Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Hay gente que no escoge qué va a ser durante este mundo. Vive la vida como si nada. Pareciera que no tiene metas. ¿Qué va a hacer durante este mundo? Durante la peregrinación o durante el caminar en esta tierra. No escoge nada que hacer. Se queda quizás muy tranquilo. Dios nos manda a proponernos algo que hacer en este mundo. Mis amados hermanos, si yo le pregunto hoy, ¿cuál es el lugar más rico o dónde está la riqueza más grande de este mundo? De repente usted se irá en este momento a los grandes pozos petroleros del Medio Oriente, de aquí mismo de Venezuela, o a cualquier lugar del mundo donde existan las reservas más grandes de oro o de lo que sea. Pero eso no es lo importante. Donde está la riqueza más grande, mis amados hermanos, de este mundo, se llama el cementerio. Allí, mis amados hermanos, mucha gente se ha ido que quisieron escribir un libro y nunca lo escribieron. Allí, mis amados hermanos, se ha ido mucha gente que quizás quiso levantar una obra, fundar una obra cristiana, y se quedó quizás allí el púlpito esperando que alguien tomara la decisión de escoger y levantara una nueva obra. Muchos se quedaron quizás, muchos negocios quizás se quedaron esperando que alguien levantara la Santa María y comenzara un nuevo negocio. Muchas empresas están cerradas porque hay mucha gente que se fue allí al cementerio y nunca abrió esa nueva empresa. Mucha gente que quizás está allí en el cementerio quiso quizás estudiar una carrera y ser útil a su tierra, a su patria, a su familia, a su nación, a la iglesia, y nunca decidieron agarrar un libro o inscribirse en alguna institución de educación universitaria y estudiar algo para hacer por la nación o por la iglesia. Mis amados hermanos, no podemos seguir pasando la vida como que si nada ha pasado. Necesitamos definir un rumbo con la ayuda de Dios, mis amados hermanos, y cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, se alcanza. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? El Señor le dijo a Gedeón: varón valiente y esforzado. Y aunque en aquel momento quizás Gedeón era esforzado por ser trabajador del campo, pero quizás no tenía la suficiente valentía. Pero como Dios le prometió estar con él, el Señor por adelantado le dice: Gedeón, valiente, esfuérzate, porque yo estoy contigo. No importa las dificultades, pero tú vas a sacar a Israel adelante. Tú te vas a poner al frente. Mis amados
amados hermanos, hoy Dios nos llama a ponernos al frente, a batallar, a pelear por esta nación, a decidirnos qué vamos a hacer, qué vamos a definir. Hoy en las manos de la iglesia está el poder de decidir, de escoger a nuestro Dios, y clamando a Él está en nuestra responsabilidad definir lo que debe acontecer en los próximos meses y años en Venezuela. Y si nosotros escogemos a Dios, Dios tiene la mejor alternativa para esta nación, para que entienda Venezuela que hay que escoger al verdadero Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y no podemos seguir pasando la vida así como si nada, como que eso no me interesa, puro dependiendo de las noticias y de los acontecimientos. Ya basta de eso. Necesitamos venir a la presencia de Dios, y a modo que Dios nos hable y Dios nos dirija, Dios se va a glorificar en esta nación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y dónde vamos a pasar el resto de la vida? Mucha gente piensa quedarse todo el tiempo aquí en la tierra. No, esto vamos a estar temporalmente aquí solamente. Quizás muchos piensan que bueno, vamos a esperar que, algunos esperan que venga el rapto y bueno, nos vamos en vida con un cuerpo transformado a los cielos. Pero si nos toca que partir hoy o mañana, ¿estamos preparados de verdad para irnos a la eternidad con el Señor? ¿O estamos quizás por allí jugando al Tin Marín, un ratico para el mundo y un ratico para la iglesia? Somos cristianos y santos aquí, pero cuando salimos afuera botamos todo lo que es la santidad y toda nuestra cristiandad de acá adentro, y allá afuera nos comportamos de otra manera. Mis amados hermanos, tenemos que estar listos siempre, porque en cualquier momento nos vamos arriba a la eternidad con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? En estos días me pasó una anécdota que fue una verdad, pero que les voy a contar porque de verdad lo viví. Estaba en mi casa, era ya un poco el atardecer, no sé si era sábado o domingo en la tarde, y estaba mi esposa en el cuarto, yo me voy hacia el baño y mi hija estaba llegando de casa de la vecina, y yo no había pasado ni siquiera 2 minutos cuando paso por el frente del cuarto hacia el baño y mi esposa está allí leyendo. Entonces llega mi hija y empieza a gritar: mamá, mamá, y mami, y mamá. Y yo la oigo por allá: bueno, pero ella no está en el cuarto. No, ahí no está. Y en la cocina tampoco, en el otro cuarto, no. Y entonces, pero si la acabo de ver, no había pasado ni 60 segundos y acaba de estar en el cuarto. Parece que en ese minuto ella salió hacia la bodega a comprar algo, y como nuestra hija estaba en casa de la vecina, llegó en ese momento y yo estaba en el baño y no había más nadie. Y ella: mamá, y mamá, y mami, pero está en el cuarto. No, no está. ¿Sabe que me vino un pensamiento? La privilegiada se fue en el rapto y mi hija y yo nos quedamos. Sí, me entró unas preocupaciones. Le dije: Señor, Dios mío, pero ¿en qué ando yo mal? Señor, perdóname, pero no es posible que se haya ido, porque el rato puede ocurrir así. En un momento dice que todos estarán juntos en una cama. El uno será levantado y el otro será dejado. Dios mío, al ratico llegó. Yo dije: Dios mío. ¿Y sabe de qué me acordé yo? De la canción del marino. Cuando llegaba, cuando él canta esa canción que dice, la canción que dice, sale una niña, un niño gritando: mamá. Y entonces alguien se la ha llevado, algo ha ocurrido, algún acontecimiento ha pasado. Y eso me sirvió, mis amados hermanos, para reflexionar: Señor, hay que andar siempre bien con Dios, en santidad, porque en cualquier momento partimos de este mundo y necesitamos tener bien asegurado la eternidad, donde vamos a pasar el resto de la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice, mis amados hermanos, ahí el capítulo 6 del mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, dice la palabra de Dios allí. Con esto voy terminando. 6, 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Les hablarás de ellas estando en tu casa,
andando por el camino y al acostarte y cuando te levante, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en algún momento Dios ya sabía que como humanos en algún momento nos podemos olvidar de su palabra y nos podemos incluso olvidar de Dios. Pero Dios nos recuerda hoy, escoge de nuevo a tu Dios. Si ha dejado verdaderamente a tu Dios, si ha dejado de amarlo, si ha dejado de venir a la iglesia, si ha dejado de activarse en algún ministerio, si ha dejado de participar en alguna actividad de la iglesia, si ha dejado de ayunar, si por casualidad se te ha olvidado, Dios dice: te lo voy a volver a repetir por si acaso se nos olvida. Si se nos ha olvidado santificarnos, si se nos ha olvidado quizás por esta semana que estuvimos intercediendo por Venezuela, el Señor nos recuerda que tenemos que retomar esta semana que viene 24 horas de nuevo de oración por toda la semana, y el Señor nos está llamando y nos está diciendo: repite de nuevo, vuelve a repetir la lección. No importa si nos rasparon hoy, pero si nos rasparon hoy, estudiaré bien para mañana. No me voy a copiar si tengo que pasar con 10 o 15 pasos, pero estudio bien la lección. Si se me olvidó la palabra, la vuelvo a retomar. Si no he podido orar, voy a intentarlo hacer. Si había pecado, me vuelvo a santificar. Pero mis amados hermanos, hoy el Señor te dice: escoge. Si se te ha olvidado el Dios verdadero, el Dios que hace milagros, el Dios que vive, el Dios que oye, que no necesitamos cargarlo, sino al contrario, Él nos carga y aparte nos protege y aparte nos provee y aparte nos bendice. Volvamos de nuevo a ese Dios. Volvamos a retomar de nuevo, mis amados hermanos, de nuevo la senda. Volvamos a retomar, mis amados hermanos, la fe. Si esta circunstancia en Venezuela de hoy te ha desanimado, te ha decepcionado, te tiene acorralado, te tiene bajo incertidumbre, mis amados hermanos, el Señor te dice hoy: escoge entre el Dios del fracaso, entre el Dios del mundo, entre el Dios de los políticos, entre el Dios de los brujos, entre el Dios de los adivinos, entre el Dios de Adriana Asi, entre el Dios de Hermes, entre el Dios de todas esas cosas, y escoge por el Dios de hoy, el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios que no se quedó en la cruz, el Dios que resucitó, el Dios que te da ánimo, el Dios que te dice hoy: bendito sea el nombre del Señor, yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios, yo soy el que te suplo conforme a mis riquezas en gloria, yo soy el que te suplo, yo soy el que te protejo y yo soy el que voy delante de ti y el que te bendigo y te doy salud para que tengas vida tú y toda tu familia y toda tu descendencia. Hoy nos llama el Señor a interceder por Venezuela para que Venezuela tenga sanidad, tenga paz, tenga bendición, tenga prosperidad, vuelva al arrepentimiento, vuelva a escoger el verdadero Dios, retomemos el camino. Si se nos ha desviado el propósito de Dios, hoy es el tiempo de volver de nuevo a escoger ese verdadero Dios. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a pasar el resto de la vida en la presencia de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero mientras estemos aquí en la tierra, algo tenemos que hacer, a alguien tenemos que afectar, a alguien tenemos que marcar. Es tiempo de marcar territorio en Venezuela. Es tiempo donde el diablo tomó espacio y tomó espacio en Venezuela. Es tiempo de la iglesia levantarse, a marcar espacio, a conquistar territorio, a impactar con el evangelio, a impactar con el mensaje, a afectar a las vidas, a afectar a las almas para que se devuelvan de nuevo al nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en este día? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe que esta semana pasé, y con esto voy cerrando porque se nos va el tiempo? Esta semana pasé 2 experiencias que de verdad prácticamente me tuve que arrepentir en la presencia de Dios. El jueves me voy a hacer una cola en el Bicentenario desde las 8 de la mañana por algunos productos que no tenía en la casa y los necesitaba. Y como no los encontraba en otro lugar, yo dije: bueno, Señor, voy a hacer la cola. Comienza a las 8 de la mañana y terminé a las 3:30 de la tarde. Y yo en mi mente me hice 1000 preguntas, hice oraciones en mi mente.
hice críticas en mi mente y cargaba por dentro todo un rebulicio de cosas que yo no sabía con quién hablarla, porque si las hablaba con los que estaban alrededor me iba a involucrar en el mal comentario y en tantas cosas. Pero para lo malo de la noticia es que si en la mañana había leche, había harina pan, había carne, había queso y había aceite, no sé qué más había. Bueno, yo iba con la esperanza. Cuando voy llegando a las 3 de la tarde a la puerta, sale el gerente y dice, si acabó todo, lo que queda es harina pan y solo 2 por persona. Yo ahí no sabía si desmayarme, si decirle 3 cosas, si no sé. Lo único que de verdad el ánimo se me fue al piso. Y yo le dije, Señor, ¿cómo es posible esto? Y dije en mi mente, aunque esa oración nunca Dios la conteste, Señor, usa a los científicos para que inventen una bendita pastilla para los venezolanos y nos tomamos una pastilla en la mañana que tenga las proteínas, los carbohidratos y se acaban estas benditas colas y dedicaremos tiempo para otras cosas porque ya estoy cansado de esto, Señor. Ya no es posible. Voy a confrontar a ese gerente y le voy a decir, Señor, ¿cómo es posible que yo me cale 7 horas, 6 allá afuera llevando sol como una teja, una aquí para casi entrar a la puerta de esto y lo que me ofrezca son 2 harina pan solamente? ¿Cómo es posible esto, Dios mío? Entonces el Señor está conmigo. No es así, hijo, es que así como ustedes le están tocando hoy, pasar por esta situación, por este desierto, de repente a ellos les va a tocar mañana. Pero sabe que lo que tiene que hacer no es la forma de reclamar, no es la forma de confrontar. Humíllate en mi presencia. Y los que se humillan, el Señor dice que los levanta. Y los que están arriba, el Señor dice que los va a humillar. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, no importa, hoy me tendré que llorar. Hoy tendré que sufrir esas colas. Hoy me dolerán los pies. Hoy estoy cansado y de estrés cargado en muchas veces. Pero ¿sabe cómo? Dice el salmista allí en el Salmo 27. Por cierto, allí el Señor nos habló a través del pastor Carlos el miércoles con una enseñanza muy hermosa. Una cosa nos falta. Entre las 5 cosas que enseñó, entre ellas, una cosa nos falta. Una cosa es que David había pasado mucho tiempo y hasta ese momento no había valorado lo importante que era estar en la presencia del Señor. Y fíjese lo que dice allí el salmista en el versículo 4. Una cosa demandado Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás vivimos mucho tiempo conforme y pasivo y tranquilo y quizás cómodo, pero hoy el Señor nos está moviendo, nos está desbaratando el nido, nos está sacando de la comodidad, nos está desbaratando la comunidad y nos está volviendo a que vengamos, nos está inquietando, nos está motivando a que volvemos a retomar, a que volvamos a escoger al verdadero Dios y que dejemos al Dios pasivo, al Dios quizás allí del entretenimiento a un lado y escogemos al verdadero Dios que se mueve en las aguas, que se mueve en los aires, en el ambiente, aquí en la iglesia, donde vamos a evangelizar, donde nos movemos en fe. Dios está allí para obrar. Y el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza ¿de qué? De mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el Señor me dio esa palabra allí esa tarde y me dijo: ¿por qué te angustias? ¿Por qué andas angustiado? Porque yo soy tu proveedor. Y les cuento algo, me vine el viernes al Metropolitano porque nos llegó la cita del pasaporte y nos venimos a las 8 porque nos salió a mi esposa y a mí y nos vinimos con la esperanza, eso va a ser rapidito y eso, bueno, llego a las 8, por ahí a las 10 estoy listo, me bajo para la iglesia y después me voy a evangelizar. ¿Sabe a qué hora salimos del Metropolitano? Desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Señor, otra vez la cola y llevando sol como una teja. Dios mío, Señor. Y comienza otra vez aquella lucha. Salí a la 1 de la tarde. Usted no se imagina, mis amados hermanos, me vine y me arrodillé por allá. Señor, no es posible. Ahora, aparte de eso, en mi casa me falta otra vez el gas. Señor, no quiero volver a pasar la experiencia del año pasado. 15 días sin gas, sin poder hacer café. Dios mío.
mío, no tengo azúcar, Padre. Ahora tomar Cerrero, aunque eso bueno es dañino para la salud, el azúcar, pero aunque sea un poquito, Padre, pero no importa. Ahora, Señor, me olvido de la bombona de gas, de las 5 horas más que completo y haciendo cola para el pasaporte. Me olvido del azúcar. Me vine a la iglesia, estuve con mis hermanos acá. De aquí nos fuimos a evangelizar, por el abajo, por el Guerrero, por la plaza, por todos lados nos fuimos a evangelizar. Y entonces como a las 5 me voy de aquí de Ejido. Y entonces le dije, Señor, ay Dios mío, Padre, complázcame, complázcame de alguna forma. Yo sé que en mi casa tengo necesidad, pero aunque sea en algo. Me voy al lugar donde compro el gas. La señora me veía diciendo ya hace como 15 días que iba a durar casi el mes sin llegar el gas por las trancas, porque el camión no distribuía. Señor, no es posible, Señor, ayúdame. Pero ya estando demasiado angustiado, y cuando uno es padre responsable, de alguna forma quiere que el hogar esté bien, pero si uno tampoco las encuentra, entonces uno entra en una angustia y en un desespero. Ahí fue donde el Señor me dijo, ¿por qué te angustia? Casualmente, después que llego allí a la casa y me voy a preguntar por el gas, la primera noticia que me da la señora es, llegó el gas. Gracias, Dios mío, por el gas. Señora, me lo llevo y ya les traigo el vacío, pero no permita que me quede sin gas. Agarré mi bombón alegre y me llevo a la casa con mi bombón aquí cargada. Aquí está el gas. Y luego voy más adelante con una bodeguita que hay y le pregunto al Señor, ¿hay azúcar? Sí, me llegó el azúcar. Gracias, Dios mío. Vale la pena, mis amados hermanos, escoger a Dios y servirle a Él primero. Y mientras usted le sirve al Señor, el Señor trabaja por ti, el Señor te bendice y el Señor provee. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si me hubiese ido para la casa peleando o murmurando y no vengo para la iglesia y no voy a evangelizar, de repente el Señor no permite que la bombona de gas llegue ni el azúcar llegue. Pero el Señor nos bendijo el viernes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy nos ponemos de pie y hoy venimos a decirle al Señor, Señor, hoy vuelvo a escoger de nuevo al Señor. Quisiera ver los músicos por aquí, los adoradores. Hoy usted tiene de nuevo la alternativa de escoger de nuevo a tu Dios, porque posiblemente hemos tenido quizás a un Dios muy tranquilo, a un Dios por allí no solamente del recuerdo, a un Dios del ayer, a un Dios del pasado, pero Dios hoy nos manda a renovar los votos de nuevo. Hoy el Señor le hace un desafío a la iglesia: escoge entre la vida y la muerte. Escoge en el Dios del paganismo, en el Dios de la tradición, en el Dios de los hombres, en el Dios de los sistemas humanos, en el Dios quizás que nos decepciona por algún tiempo, y lo cambiamos por el Dios verdadero, al Dios que está disponible para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Hay una canción que dice, vengo hoy, no sé si se la saben.